Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bueno, ya estamos aquí con José María Luna, como cada lunes, dispuestos a abrir este consultorio de fondo de inversión tan seguido ya, tan clásico en Capital Radio, con José María, que es socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, y que tan buena energía nos trae cada lunes a estas horas. ¿Cómo estás, José María? Buenos días, me alegra verte. Muchísimas gracias, muy buenos días. Poco dormido. Como tanta gente. Porque lo de ayer fue tremendo. El día fantástico para los que nos encanta pues el deporte y sobre todo los que animamos tanto a la selección. Y además el fútbol, ¿no? Aunque yo soy más de baloncesto, pero el fútbol también, esa pasión también nos lleva, ¿no? Y me ha encantado la canción de Elvis, puesto que es que el sábado, como preludio de todo lo que tenía que venir, pues precisamente Bossa Nova, la escuché como 2 o 3 veces junto con Viva Las Vegas. Más que nada porque muchas veces las películas de Elvis no eran precisamente las mejores películas, pero había canciones muy buenas. Y esta, en una de las películas de él, pues es fantástica, ¿no? Yo creo que Félix ha acertado para animarme y animarnos a todos y disfrutar de lo que estamos viviendo, no solo en el terreno deportivo, sino también en un gran país que muchas veces no nos lo creemos y nos lo tienen que decir gente que es de fuera, viendo al resto de Europa y otras partes del mundo, el apoyo que recibíamos y también lo que ha de venir en los mercados de capitales, puesto que los últimos datos que hemos conocido de inflación, aunque la producción industrial, el dato de precios de producción industrial empañó un poquito el viernes, pero yo creo que está cada vez más cerca las bajadas de tipos de interés, esa sincronización por parte de los grandes bancos centrales. Yo espero una buena campaña de resultados empresariales, la liquidez enorme que existe, y a pesar de que China, bueno, pues nos da esa mayor moderación en el crecimiento económico, pero hay crecimiento económico, con lo cual trabajemos en equipo, como ha hecho la selección, también como hace Alcaraz, cuando habla una y otra vez de todo el equipo que está detrás, sí, que es tan importante, y el aspecto psicológico, también de la parte del inversor, aunque nos pueda parecer que esto está muy alto, pero seguimos en un superciclo, yo creo, de subidas en los mercados de bolsa y también de deuda, y de ello vamos a hablar luego las ideas de capital. Alguna que hasta ahora no estábamos empujando excesivamente, y va a ser un guiño a los británicos, sobre todo al Reino Unido, después del día de ayer, de un poco oscuro para ellos, pero alguna gestora que traemos, gestora muy poco conocida seguro, y también la parte de deuda. Así que las ideas luego las dejamos para el final, pero bueno, enhorabuena a la selección, al Carlos Alcaraz, a los que nos gustan los deportes y lo que nos gusta los fondos de inversión. Efectivamente, la mezcla es estupenda y efectivamente un buen detalle para los ingleses, que también jugaron muy bien, O sea, hay que reconocer que cuando llegan hasta ahí es porque es un equipazo. Lo que pasa es que solo gana uno, ¿verdad? Estos fueron 24 y quedan los que quedan, que al final solo puede ganar uno, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues bienvenida a las preguntas para José María Luna. El correo oyentes@capitalradio.es, el WhatsApp 687050600 para preguntas grabadas con vuestra voz. Y bueno, también para quienes siguen el streaming de YouTube, pues también iremos leyendo algunas de las preguntas que nos van dejando. A ver, en el correo voy a empezar por aquí. El primero que nos entró hoy es de Javier. Dice, buenos días, me gustaría hacer la siguiente pregunta al consultorio de fondos. Tengo un perfil dinámico y la parte de alternativos en mi cartera se comparte de el EVA Absolute Return Europe, tiene un 10%, el Pictet Atlas un 5%, y qué tal vería rebalancearlos e introducir el Atlas Titan para dejar las proporciones diferentes. Javier, muchas gracias por la consulta y por supuesto por centrarse en una gama de productos que son los alternativos, los fondos de inversión con una vocación de retorno absoluto, con liquidez diaria, que pueden ser y que están siendo elemento claramente potenciador en las carteras este ejercicio, sobre todo cuando se están moviendo de una manera, algunos de ellos de forma bastante importante. Los 2 primeros lo están haciendo francamente muy bien,
tanto en el caso del Pictet Atlas con su estrategia de long short, con el posicionamiento además a nivel sectorial que está aportando mucho valor, y en el caso del fondo de la gestora Eleva, la parte europea. Complementarlo con el Titan me parece una muy buena opción. Quizás, y a pesar de los datos que hemos conocido esta mañana en China, donde le cuesta coger tracción tanto por los problemas que tiene todavía internos en el sector inmobiliario, que vosotros os hacéis eco precisamente esta misma mañana cuando analizabais los datos, y también incluso los datos de consumo. A mí, dentro de la gama precisamente de la casa suiza Pictet, el Pictet Mandarin puede ser una idea interesante como producto a la hora de diversificar esa opción dentro de los productos alternativos. Por supuesto, también la parte incluso de fondos de inversión con vocación de retorno absoluto, la parte de deuda. Me sigue gustando mucho el producto de la gestora DNCA, el Inves Alpha Bonds, por poner un ejemplo, ¿no? O incluso algún producto de vocación de retorno absoluto de renta fija de la gestora BNY Mellon. Pero Titan, bien, sí, puede ser un complemento porque no va a pisar la manguera a los otros dos productos, aunque lo pisaría mucho menos el producto que comento del Pictet Mandarin. Vamos a escuchar una pregunta en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600. Adelante, buenos días. Buenos días, soy Enrique de Valencia. Quisiera conocer un fondo equivalente al Dunas Capital Equilibrio, pero para el mercado de USA. Muchas gracias. Un saludo y felicidades por el programa. Pues muchas gracias por la pregunta. A ver, ¿algún fondo alternativo? El Dunas Valor Equilibrio, o el equilibrado, como se denomina desde hace tiempo, es un producto que va a caballo entre mixto / fondo por el control exhaustivo de riesgos, que dentro casi de la con vocación de retorno absoluto, ¿no? Y es un fondo que este año tiene una estrategia bastante defensiva. Me voy a extender un poquito porque sé que muchos oyentes probablemente tengan este fondo en cartera, ¿no? Y dirán, bueno, es un fondo que lleva en torno a un 3% en la clase de banca privada y a lo mejor se queda un poco por detrás respecto a otros ejercicios, ¿no? El motivo fundamental es la estrategia algo más conservadora que desde el principio de este año lleva el equipo de gestores y de analistas de Dunas, tanto la parte de renta fija como la parte de renta variable, con posiciones muy bajas en la parte de equity y la parte de deuda con duraciones bastante cortas. Ha incrementado algo la parte de deuda norteamericana, por cierto, sobre todo en bonos ligados a inflación, pero está cumpliendo el doble guión de tener algo de rentabilidad y en paralelo una volatilidad bastante controlada. Algo que le pueda complementar, pues va a depender mucho el riesgo que queramos asumir, ¿no? Si queremos dentro de los productos mixtos, algo más direccionales, hay algunas ideas interesantes. Si queremos una exposición al mercado norteamericano, un mixto o dos que evidentemente tienen más exposición a renta variable y que podrían ser complemento del equilibrado de Dunas, pues sin duda alguna Capital Group con su Global Allocation, o la casa alemana Catis con el Value Event Funds, pueden ser alternativas, son dos alternativas más agresivas que en el caso del fondo de Dunas y con más presencia del mercado norteamericano. Otro buen compañero dentro de productos mixtos, pero ya con un carácter algo más patrimonialista, sin duda alguna puede ser la casa Olea, el Olea Neutral, que está cumpliendo bastante bien, tanto por su exposición en Europa, también en Estados Unidos, reciente incorporación desde hace pocos meses de mid y small caps, tanto americanas como europeas, algo que le está permitiendo al fondo obtener un retorno por encima del 5%, pero de nuevo con una volatilidad bastante controlada. Y también un fondo de gestora española que es el Advantage Fund de Juan Gómez Bada, que con una filosofía más value que los anteriores está cumpliendo perfectamente también ese guión. Con lo cual, hay 4 ideas
más agresivas o menos agresivas como buen complemento dentro de la gama de los mixtos para complementar el fondo de la gestora Dunas. Muy bien, en el chat de YouTube está preguntando Luis Miguel por el Blue Box Global Technology Fund. ¿Y qué te parece de ese fondo? Pues es un producto que lo sigo con especial cariño. Cualquier producto que esté invirtiendo en innovación tecnológica, que tenga en la cartera posiciones en compañías de tecnología, pero también en compañías que se aprovechen de los avances tecnológicos, de esta revolución industrial, lo sigo. No solo las grandes gestoras que salen normalmente en los consultorios, sino también aquellas que son menos conocidas y que incluso estos fondos, o como en el caso de esta casa, está presente en algunas gestoras que incluyen fondos de fondos. Bien, la verdad es que bien, lo está haciendo francamente muy bien. Es verdad que hay a lo mejor algún producto con una mayor exposición a los valores que están siendo punta de lanza dentro del sector tecnológico. Me refiero a una mayor exposición en este caso a Nvidia o a alguna otra compañía que lo está haciendo especialmente bien. Pero un fondo de inversión que lleva más de un 20% de rentabilidad en el acumulado del año ya nos dice pues que está aprovechando no solo dentro del sector tecnológico grandes compañías que lo están haciendo bien, sino que además está aprovechando esa revolución. La clave es ver si los resultados empresariales de las tecnológicas van a cumplir el guión esperado. No me cabe la menor duda que los resultados van a ser buenos. Ahora, tan buenos como hasta ahora, es la duda, ¿no? Y se va a desvelar pues dentro de muy poquito tiempo. Y es lo que puede seguir alimentando, al menos en el corto plazo, el buen comportamiento. A medio plazo, yo creo que tener un fondo de estas características en cartera, sin duda alguna, yo creo que es un acierto, siempre y cuando el perfil de riesgo nuestro lo admita, obviamente. Eso es esencial. La siguiente pregunta, volvemos al WhatsApp de Capital Radio, la escuchamos. Adelante con ella, buenos días. Hola, buenos días. Esto es una pregunta para José María Luna y diría que es de carácter general. Me estaba preguntando, como inversor, qué factores habría que tener en cuenta a la hora de contratar un fondo monetario. Porque, bueno, pues todos son de muy bajo riesgo, pero es verdad que hay de diferentes tipos y de diferentes rentabilidades. Y entonces, bueno, pues uno se pregunta si en el fondo ese bajo riesgo pues es como cuánto de bajo o de mínimo es, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues no sé, pues agradeceríamos si pudiéramos tener una guía rápida sobre qué considerar o sobre qué tener en cuenta a la hora de contratar uno de estos fondos. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Pues mí me parece muy buena pregunta, ¿eh? Sí, porque un fondo monetario puede dar poco, pero puede dar nada. ¿Verdad? Efectivamente, sin duda alguna. Un monetario en estos momentos está cumpliendo, yo creo que los dos objetivos claramente, y habría un tercero, ¿no? El tercero sería, evidentemente, tener munición para aprovechar oportunidades que vayan surgiendo en el mercado. Pero hay dos que son claves. La primera es una rentabilidad con los activos que están dentro. Los tipos de interés del más corto plazo siguen estando en niveles altos y, en ese sentido, altos para lo que es el activo de renta fija de más corto plazo, sobre todo la parte europea. Y luego la segunda es reducir riesgos, no solo del global de cartera, sino incluso a duración. Sobre todo, ahora quizás va a ser menos importante, con lo cual es vital contar con fondos de deuda en cartera. Probablemente uno puede ser una de las ideas capitales que traemos hoy, que pueden ser complementos a los monetarios. Pero ¿en qué hay que fijarse? Lo que hay que fijarse primero es los activos en los cuales se está invirtiendo, si es deuda pública o es deuda corporativa. Una combinación de ambos es interesante, pero yo creo que ahora mismo la deuda corporativa de más corto plazo está teniendo o tiene una rentabilidad ligeramente superior en tramos cortos respecto a la deuda pública. Con lo cual, primer punto, combinar deuda pública y deuda corporativa europea, en donde nosotros nos estamos centrando, pero mayoritariamente deuda privada. En segundo lugar, ahora mismo, hasta ahora, estamos más centrados en los ultracortos, es decir, productos que tengan un vencimiento medio de cartera, que puede ser medido por la duración, inferior a 6 meses. En el actual contexto, todavía ese tipo de activos siguen aportando valor. Habrá algún momento en los cuales o bien haya que aumentar la duración de los monetarios, que se vayan más a 12 meses frente a tener
3 meses o incluso varias semanas de media en cuanto a rotación de cartera, sobre todo si vamos a un contexto de tipos más bajos, pero de momento duraciones más cortas frente a duraciones más largas. Y las comisiones son muy claves. Hay monetarios, desgraciadamente, que siguen aplicando comisiones excesivamente altas y que se comen gran parte de la rentabilidad de este tipo de productos. Con lo cual, clave, sin duda alguna, son las comisiones. Con lo cual, bueno, bonito y barato. Y en ese sentido, hoy por hoy, los monetarios siguen cumpliendo esos 2-3 objetivos, pero ya digo, no deberían de ser la parte más importante, la parte troncal de ninguna cartera, ni aunque fuéramos un inversor muy conservador. Un muy conservador va a tener un peso relevante, pero cada vez cobra más importancia contar con buenos fondos de deuda, sobre todo de deuda corporativa, de corto, de medio, sobre todo de medio plazo. Yo creo que pueden aportar mucho valor ahora. Respuesta completísima, por lo tanto, una buena guía para quienes utilizan los fondos de inversión monetarios. Bajo riesgo, efectivamente, pero hay que conocer todo esto. Vuelvo al chat de YouTube, donde Daniel García, que se presenta como un mexicano que nos sigue desde Oslo, muchas gracias, Daniel, por la pregunta, dice si podría el caballero Luna hablar de un fondo diversificado en el agua y servicios relacionados. Agua y servicios relacionados. Pues hay muchos, ¿no? Pero una de las primeras compañías dentro del sector del agua es uno de los fondos de la Sidea Capital que también traemos hoy, Vaya. Curiosamente. Así que luego, pues que le diría a que espera un minuto. Nuestro buen amigo que bueno, pues que ya que nos sigue desde México, un fuerte abrazo a toda la gente que nos sigue fuera de España, pues que esté muy atento, ¿no? Al nombre de mismo, que no se gestiona en España, por cierto, ni tampoco en Latinoamérica, en este caso, o en Centroamérica, en este caso en México, ¿no? Aunque nos sigue desde Oslo, ¿eh? Está en Bueno, Noruega. Es mexicano, pero está en Oslo. Perfecto. Pues sí, últimamente entra mucha gente precisamente de sitios como puede ser el norte de Europa, ¿no? Dicho esto, hay varias ideas. Dentro de la gestora Natixis hay un producto precisamente que invierte en el sector del agua. La gestora Pictet tiene su fondo Pictet Water, que no solo invierten en compañías de agua, en canalización, depuración, sino también todo lo que está relacionado con la temática de tanto de infraestructuras como el agua industrial. Puesto que en la parte industrial, aunque los datos industriales cada vez no son tan brillantes respecto a servicios, pero el agua sí es tan importante, es esencial para la vida de los seres humanos y de las plantas y de los animales, es esencial en la labor, también en la parte industrial. Yo creo que en ese sentido, cualquiera de los dos. También hay un producto de la gestora Robeco, es decir, las 3 gestoras que ahora mismo me vienen en mente y que más sigo dentro de esta temática de agua, pues sería precisamente Pictet, Natixis o la casa Robeco, en el sentido de fondos que invierten en agua. Y es una temática, como oro azul, muy interesante, que muchas veces no está en momentum, puesto que está más centrado en la tecnología, por poner un ejemplo. Mañana puede estar en otro tipo de sectores, pero que con una mirada más de largo plazo no cabe la menor duda que es una apuesta ganadora. Nos escribe Guillermo, dice, buenos días, tengo 2 fondos de renta fija a corto plazo. ¿Cree que es momento de aumentar la duración? Había pensado en el JPM Use Aggregate. Muchas gracias por el programa. Gracias por la pregunta. Pues muchísimas gracias. Sí creo que es momento de tener algo más de duración, pero duraciones de en torno a 4 o 5 años como máximo. No asumiría un poco más de riesgo, a pesar de 2 variables que favorecerían tener más duración. Una de ellas es la desaceleración económica, la moderación en el crecimiento económico a nivel mundial, y claramente en el caso sobre todo de Estados Unidos, que invita efectivamente a la posibilidad de tener más duración en cartera, y en segundo lugar a ese posible movimiento sincronizado de bajada de tipo de interés, tanto por parte de la Reserva Federal Norteamericana como por parte de nuestro Banco Central Europeo, que ya ha iniciado esa bajada de tipo de interés. Pero hay un tercer componente que para mí es clave, y es el enorme
gasto público, los desequilibrios presupuestarios, las emisiones de deuda pública que tienen que hacer los tesoros públicos son muy altos, y eso se tiene que absorber por parte de los mercados cuando los bancos centrales en cierta manera están reduciendo poco a poco sus balances. Necesita evidentemente relevo por parte de otro tipo de instituciones que puedan comprar esa deuda de más largo plazo. Sí asumir algo más de duración, pero no irnos a duraciones más elevadas. Esta misma mañana, antes de venir al estudio y en la oficina, veía como el 10 años norteamericano ligeramente estaba repuntando. Y luego hay otro factor, el dólar. El dólar hoy se está apreciando ligeramente, nuestra moneda común, pero va a depender un poco la intensidad de las posibles bajadas de tipo de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Si cobra cuerpo la posibilidad de 2 bajadas, puede ser que el dólar pueda perder algo de terreno respecto a nuestra moneda. Entonces, el fondo que nos cita pudiera beneficiarse, ese US Aggregate, es un fondo que combina deuda corporativa con deuda pública en Estados Unidos, que se pudiera beneficiar de las bajadas de tipos, incluso del carry que tiene el fondo en sí, es decir, la rentabilidad de los activos que hay en su conjunto, pero pudiera perder algo de terreno respecto a la posibilidad de caída del dólar respecto a nuestra moneda. Con lo cual, antes de elegir ese tipo de producto, miraría otro fondo de duraciones medias que combinara deuda pública con deuda corporativa, pero más centrado en la parte europea. Nos eliminaríamos o quitaríamos el riesgo divisa y nos centraríamos en Europa, donde, por ejemplo, la parte de high yield en estos momentos paga algo mejor que en el caso de Estados Unidos, y además donde el componente sectorial, en el caso de Europa, está mucho más diversificado que en el caso de Estados Unidos, donde hay mayor concentración, en el caso de high yield, por ejemplo, en el sector de la energía. Y volvemos a ver el petróleo corregir esta misma mañana dentro del conjunto de las materias primas. Es verdad. Pilar Perales escribe por YouTube: buenos días, estoy posicionada en mega tendencias, bolsa americana, tecnología, oro, un fondo de Global Brand, un poco de China. ¿Estoy diversificada? Pregunta. Lo sigo de cerca por el alto riesgo que tengo. Vamos a ver, a priori, siempre para aquí ya saben que no damos recomendación, pero al menos para dar una serie de pistas de por dónde, de cómo están nuestras carteras y dar un diagnóstico de la misma, debemos reconocer mucho más, y entre ellos qué elementos son los que lo integran, es decir, qué fondos de inversión lo integran, qué porcentaje hay, porque muchas veces uno se encuentra, después de muchos años en esta profesión, algo muy similar. Tengo un poco de todo, cuando ve los fondos y lo metes en la máquina que nosotros tenemos en la casa, ve que no hay tal diversificación, puesto que se repiten muchos nombres propios, con lo cual diversificación como tal no hay. Entre la correlación que tengan los productos más que muchos de ellos acumulan posiciones en las mismas empresas, no hay tal diversificación. Habría que estudiar el caso más en concreto. Pero a priori, o sea, a bote pronto, ¿falta algo? Sí, claro, sí faltan cosas. Y una de ellas probablemente sea una de las ideas capital. Pues no hay que esperar ni un minuto más, porque aquí llegan los fondos capital con José María Luna. Te escuchamos, José María, a ver qué nos has traído este lunes. Bueno, pues 2 ideas. Continúo, como la pasada semana, invitando a los oyentes a mirar muy de cerca la parte de deuda, a la inversión en renta fija, con algo más de duración, en Europa, y que combine tanto investment grade como high yield. La semana pasada fue de corto plazo, esta va a ser de medio plazo, y es el fondo de la gestora Carmignac, es el Carmignac Portfolio Credit. Es un producto que tiene una duración en torno a 3 años y medio, 4 años, una yield en torno a 7,5%, está muy bien, gracias a esa combinación tanto de Investment Grade, triple B, con doble B. Creo que ese segmento es muy interesante, y a través de una gestora como es Carmignac, donde la parte de renta fija, como ocurre con un producto de bolsa que ya hemos traído aquí como idea capital, puede realmente aportar valor. Por lo tanto, la primera idea, el producto de la gestora Carmignac, y la segunda, gestora del Reino Unido, muy poco conocida, Luis Vicente. A ver. Se llama Montanaro, tal cual, Montanaro. Better World. Es un producto que aúna 2 ideas. La primera,
dentro de los criterios de sostenibilidad. Es un fondo que busca compañías que tengan un impacto positivo dentro de los criterios de sostenibilidad en ESG. Pero la segunda es muy interesante y va muy relacionada con la pregunta anterior. ¿Qué nos falta? Las mid y small caps. Hasta ahora, si se recuerdan, lo estábamos reduciendo solo a Europa y a la parte de Asia. Desde ahora, invito a que empiecen a mirar también otras zonas del mundo, entre ellas Estados Unidos.